Gracias, señora presidenta. Señor presidente, yo creo que, evidentemente, mientras discrepemos, podemos mantener igualmente un tono cordial. Creo que siempre lo hemos tenido y espero que siempre lo tengamos. Voy a ir rebatiendo algunas de las cosas que usted ha dicho, ¿no? Usted habla de la situación política en España y critica que no haya estabilidad, critica que no haya gobierno, critica que el gobierno de Mariano Rajoy lleve un año prácticamente sin someterse a control parlamentario, y solo le puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con usted. Tanto nos preocupa que no se quieran someter a control parlamentario mientras están en funciones, porque estas funciones ya son eternas, que hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional para que dirima si realmente se puede pasar un año un Gobierno de España en funciones sin asumir un control parlamentario. Y, por tanto, en eso estamos de acuerdo y, por tanto, no vamos a discrepar. Pero lo importante no es, le digo, tener gobierno o no tener gobierno, sino para qué trabaja ese gobierno. Porque aquí tenemos un gobierno de la Generalitat, pero ¿para qué está trabajando? ¿Para saltarse las leyes y sacar a los catalanes de España y de la Unión Europea? Para eso no hace falta tener un gobierno. Creemos que para eso realmente no es bueno tener un gobierno de la Generalitat de Cataluña. Además, ustedes, ya sé que ahora mismo están en el grupo mixto, pero no pueden hablar en tercera persona de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, porque ustedes han votado que no a desbloquear la situación en el Congreso. Y ustedes que tanto hablan del Partido Popular, y es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que hacer que el señor Rajoy vuelva a ser presidente, pero ustedes tuvieron una oportunidad de cambiar al presidente de España y de, como dicen ustedes, echar fuera al Partido Popular del Gobierno de España con el acuerdo del Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Y qué votaron? Que no. ¿Por qué? Porque ustedes están muy cómodos en el bloqueo. Cuanto peor vaya allí en España, mejor para ustedes. Porque si España empieza a ir mejor, ¿cómo van a justificar a la gente que hay que hacer cualquier cosa para salir de España? Ustedes, cuanto peor, mejor. Y nosotros creemos que allí, cuanto mejor, mejor. Porque lo que pasa en España afecta también a los catalanes. Y que los autónomos no puedan empezar a pagar menos desde ya, porque ustedes bloquean esos acuerdos, es malo para los catalanes. Y porque no podamos tener una bajada de impuestos es malo para los catalanes. Que no podamos tener más semanas de maternidad y paternidad es malo para los catalanes. Pero ustedes no están pensando en los catalanes, están pensando únicamente en alargar la agonía, en esa bicicleta estática. Qué bien viven ustedes con ministros que hacen determinadas declaraciones. Qué bien viven ustedes con un PP de la mayoría absoluta, con las políticas de la mayoría absoluta, muchas de ellas acordadas con ustedes, como la reforma laboral o la amnistía fiscal. ¿Qué le parece a usted, señor Puigdemont, que votaran a favor de la amnistía fiscal del Partido Popular? De eso no habla. De la reforma energética, ustedes aquí a veces dicen es que no podemos hacer nada, no podemos potenciar las energías renovables porque el malvado Estado español no nos deja. Pero si ustedes han dado el ok a las reformas energéticas de este país, a la última del Gobierno de España, ¿pero cómo pueden tener esta doble moral, por no decir otra cosa? Lo que ustedes saben es que si el PP deja de tener mayoría, a ustedes se les acaba el chollo. Se les acaba el chollo de poder decir una cosa aquí y en Madrid. De poder decir aquí que el malvado es España y después en el Congreso votar con el Gobierno del PP. Ustedes se han peleado mucho con el Partido Popular, en público, pero en los despachos saben llegar a acuerdos con el Partido Popular. Y hasta hace muy poquito, hasta hace muy poco, han votado propuestas aunque no tuvieran necesidad de votarlas. Que eso desde el punto de vista estratégico no lo acabo de entender, ¿no? Eso de apoyar una amnistía fiscal y una reforma laboral, no lo acabo de entender. Pero bueno, ustedes lo han hecho porque pensaban que esto iba a seguir así para siempre, porque ustedes pensaban que iban a seguir dándole a la maquinita. Por tanto, ustedes no han hecho nada para desbloquear la situación. Ustedes no han hecho nada para que el señor Mariano Rajoy deje de pasar desapercibido y sin someterse a control parlamentario, que yo creo que es el sueño del señor Rajoy, seguir en funciones siempre y no tener que dar ningún tipo de explicación en el Congreso. Ustedes han sido partícipes, por tanto, no hablen en tercera persona. Es verdad que cada vez tienen menos escaños, pero están yendo allí de momento. Por tanto, son responsables también de sus votos en el Congreso. Después usted habla de nuevo de cazar Pokémon y de que quién hace pues, las elucubraciones más insensatas. Y yo solo le digo una cosa. El año que viene, por estas fechas, vamos a ver quién se ha dedicado a cazar Pokémon y quién se ha dedicado a trabajar por los catalanes. Porque
Lo único bueno que bueno, han hecho otras cosas buenas, no voy a decir que lo único, pero algo muy bueno que han hecho ustedes respecto a esto es que le han puesto fecha de caducidad. La van alargando. Esto es como, antes era fecha de consumo preferente, ahora llamamos por fecha de caducidad, pero ustedes le han puesto una fecha de caducidad, aunque la alarguen, aunque pidan prórrogas, pero se acabará. Y llegará el momento en el que veremos si usted le ha dicho la verdad a los catalanes, si el año que viene, como usted dijo el otro día en una radio pública, la Diada servirá para celebrar la independencia de Cataluña del año 2017, o estaremos aquí otra vez hablando de las cosas que importan a los catalanes. El tiempo lo dirá, señor Puigdemont, el tiempo lo dirá. Lo malo es que vamos a perder mucho tiempo por el camino. Eso es lo malo. Y respecto al mandato democrático y al programa electoral, totalmente de acuerdo. Los programas electorales están para cumplirse. Y más cuando uno tiene mayoría absoluta. Y a mí me encantaría que el Gobierno de Convergencia hubiera cumplido algunas partes de su programa electoral durante todos estos años. La ventanilla única empresarial, Dios mío, ¿cuántos años llevamos leyéndolos en los programas? Y todavía no es una realidad. Pero, ¿sabe usted una cosa que no se puede cumplir aunque esté en el programa electoral? Algo que está fuera de las leyes democráticas y de los tribunales. Porque si no, qué fácil, ¿no? Si uno no quiere cumplir las directivas comunitarias en materia laboral, lo pone en el programa electoral, gana y no las cumples. Y ese es el pasaporte perfecto. Pero no sé si es usted licenciado en Derecho, pero ¿dónde han estudiado ustedes Derecho, sistema democrático? Porque lo ponga en el programa electoral no significa que si es ilegal se pueda cumplir. Si los señores de la CUP se presentan a unas elecciones y ponen que van a eliminar todos los pisos de la costa porque no les gusta, aunque ganen las elecciones, aunque gobiernen, no lo podrán llevar a cabo porque es ilegal. ¿Entiende que los políticos tenemos que cumplir con las leyes? Que por muchas promesas que hagamos para llevarlas a cabo las tenemos que respetar como el resto. Por tanto, no diga este tipo de cosas. Y después, respecto a lo de la salida de la Unión Europea si Cataluña se independizan. ¿Ven cómo no pueden hacer un referéndum si no reconocen la realidad? ¿Cómo van a hacer un referéndum cuando le van a mentir a los catalanes? Mire, aquí tengo un listado de todas las declaraciones de todos los miembros de la Unión Europea que han dicho claramente, y leo textualmente en una respuesta por escrito de la Comisión Europea, que cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo, porque se convierte en un Estado independiente, que es lo que quieren ustedes, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación con la Unión y desde el día de su independencia los tratados ya no serán de aplicación en su territorio. Estoy leyendo textualmente una respuesta por escrito de la Comisión Europea. ¿Y sabe quién insiste en esta idea? No el señor Romeva, no. Joaquín Almunia, cuando era vicepresidente de la Comisión y comisario de la competencia, dijo claramente que Cataluña dejaría de ser parte del euro si finalmente se independiza. Viviane Reding, que también fue entrevistada en la radio pública de Cataluña. Viviane Reding, que no era una persona cualquiera, vicepresidenta de la Comisión. La Unión Europea no puede reconocer una independencia unilateral. Coincido plenamente con el análisis anterior. Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, hablando del referéndum en Escocia y diciendo que si Escocia se independiza, debería dejar la Unión Europea. Tengo infinidad, Van Rompuy, pero también tengo algunos que a lo mejor a usted le generan más confianza, como el señor Pujol, en el año 2012. Que Cataluña saldría de la Unión Europea si se independiza es un hecho. El señor Artur Mas, cuando combatía intelectualmente a los que proponían la independencia, reconocía que Cataluña saldría de la Unión Europea. Pero creo que le voy a sacar una declaración que a usted le va a generar más confianza todavía. La de usted mismo. Usted que hablaba ayer de ¿tengo confianza en mí mismo? ¿Usted tiene confianza en lo que dijo en mayo de este año? No lo dijo en medios catalanes, no, lo tuvo que decir en un medio americano, la CNBC. Dice, la Unión Europea amenaza a Cataluña con sacarnos si declaramos la independencia. ¿Por qué lo que dice usted en inglés no lo puede decir en catalán aquí en los medios catalanes? ¿Por qué? Usted reconoce que la Unión Europea evidentemente no es una amenaza, es un hecho. La Unión Europea es una unión de Estados que firman el Tratado
de adhesión a la Unión Europea. Por tanto, lo que usted reconoce en otros medios de comunicación, tenga, por favor, la decencia de reconocerlo también en los medios públicos catalanes, en los que pagamos todos. Ya sé que a lo mejor no es lo mismo hacer una entrevista allí que hacerla aquí, pero sea coherente, por favor. Respecto a los 15 puntos que yo le entregué el otro día en la reunión, parece que estuvimos hablando una hora, pero no sé si me escuchó muy bien. Esas propuestas en las que hablábamos de reforma de las pensiones, del corredor mediterráneo, del sistema de financiación, como viene en el título del documento que le di, en el párrafo inicial, no es unas propuestas para que ustedes las lleven a cabo con las competencias de la Generalitat. Es un resumen de las exigencias que hemos incluido en nuestros acuerdos de gobierno en Madrid con el Partido Popular y con el Partido Socialista. ¿Se han puesto en marcha? No. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ustedes bloquean que haya un gobierno. Sí, sí. Si ustedes quisieran que hubiera un nuevo gobierno y que estas reformas, que no eran una propuesta para usted, eran para enseñarle la diferencia entre lo que ustedes piden en Madrid y lo que nosotros pedimos, con 32 diputados, ustedes en el grupo mixto, para que ustedes entendieran cuál es la diferencia de prioridades simplemente. Por tanto, quizás me expresé muy mal, pero estuvimos casi una hora hablando y me sabe mal que apenas se enterara, ¿no? Respecto a lo del señor Urkullu, señor Puigdemont, yo tengo enormes diferencias ideológicas con el señor Urkullu, claro que sí, pero es que yo no hago campaña por él en las campañas vascas como ustedes. ¿Serán más difíciles de explicar las contradicciones que tengan ustedes con ellos, que hacen campañas por ellos, que nosotros? Y le digo una cosa, lo que ellos han estado diciendo, no hablo de que ustedes puedan tener discrepancias programáticas, que me parece normal, es que las entrevistas, como usted bien dice, hay que leérselas enteras, incluso hay que llegar al final. Y cuando le preguntan por Cataluña, dice, eso, la adhesión de mucha gente, ¿cómo podemos ampliar la base? La adhesión de mucha gente, eso no se logra con la división y el frentismo. Nosotros no apostamos por la unilateralidad porque nunca sería aceptado en Europa. Por tanto, si ustedes hacen campaña por él, me parece que tienen algunas discrepancias. Además, me gusta que saque usted los resultados del País Vasco y Galicia, porque demuestra una cosa. Todo un presidente de la Generalitat, la noche electoral del País Vasco y Galicia, mirando ahí, actualizando los resultados, a ver si Ciudadanos ha entrado o no. El primer tuit que puso, el nuestro. Hombre, me halaga, porque eso demuestra quién es el líder de la oposición en Cataluña. Y no son el Partido Socialista, no es Catalunya Sí que es Pot, por supuesto no es la CUP, no son el Partido Popular, no, es Ciudadanos. Pero que todo un presidente de la Generalitat, pensando a ver cuánto sacamos nosotros con la que tiene liada el Partido Socialista, que eso no dice usted nada. Eso es una muestra de que algo estaremos haciendo bien. Y además es que yo lo entiendo, porque el señor Mas, y yo eso lo he visto en persona, ha pasado de tratarnos como una minoría insignificante, lo decía, a ver cómo ustedes cada vez tienen menos escaños, nosotros cada vez tenemos más escaños en el Congreso, ustedes están en el grupo mixto, y en ALDE, tanto que hablan de Europa, ustedes han pasado a decir que no nos iban a dejar entrar en el grupo ALDE, a tener que decir que se quieren ir porque ya estamos nosotros allí. Y de hecho, en el Congreso, de ALDE, ustedes han pasado, si no tengo los datos mal, de 27 compromisarios a 6. Y nosotros, que no teníamos ninguno, hemos pasado a 47 compromisarios. No me extraña que el día de las elecciones, ustedes, en vez de pensar en qué ha sacado sus compañeros de partido homólogo en el País Vasco, de la que tiene el Partido Socialista encima, no me extraña que ustedes se dediquen a ver cuánto hemos sacado en Ciudadanos. Y después usted me pregunta que si a mí me parece bien, que si estoy de acuerdo o no con que el Gobierno no pague lo que debe en dependencia, con que el Gobierno no invierta lo que debe en Cataluña. Pues claro que me parece fatal. Y por eso, cuando vamos a Madrid, en los acuerdos, en vez de pedir un referéndum, incorporamos, por ejemplo, el corredor mediterráneo. Porque el corredor mediterráneo es para conectar mejor a Cataluña con el resto de España y con el resto de Europa, no desconectarla como ustedes quieren hacer ver. Por supuesto que me parece mal cuando el Gobierno del Gobierno de España no cumple con sus compromisos en Rodalías. Y por eso lo denunciamos. Y por eso presentamos iniciativas en el Congreso. Nos parece fatal los casos de corrupción que tienen en el Gobierno de España. Igual de mal que los que tienen ustedes en la cúpula de su partido. Igual. Porque ustedes se han parecido mucho al Partido Popular. Nos parece fatal
las amnistías fiscales, las que votan ustedes y las que votan los del Partido Popular, que son los mismos. Nos parece fatal cuando se tira el dinero de los ciudadanos en cosas que no son necesarias, cuando lo hacen ustedes y cuando lo hacen ellos. Nos parece fatal que se mantengan chiringuitos políticos llenos de enchufados de partido y que se recorten sanidad y en educación. Nos parece fatal cuando lo hacen ustedes y cuando lo hacen ellos. Por eso, los otros podemos pedir cosas allí y cosas aquí. Y le vuelvo a decir una cosa que le he dicho muchas veces, y les reconocemos a los dos gobiernos que gobernar es muy difícil y que gobernar en un momento de crisis es muy complicado y que no hay recursos para todas las necesidades que hay y que no se pueden hacer promesas incumplibles que generen frustración. Pero entre eso, entre hacer propuestas populistas de que no hay que cumplir el déficit y que da igual y salimos de Europa y no pasa nada, y defender que se tengan más chiringuitos políticos que en ninguna otra comunidad autónoma, mientras se recorta en sanidad como en ninguna otra comunidad autónoma, hay un trecho de centralidad política, que es donde se sitúa Ciudadanos. Y después, respecto a las farmacias, las farmacias están cobrando tarde. Y, de hecho, ¿sabe lo que nos cuesta que ustedes paguen tarde? En el último pago, más de 9 millones de euros. Lo que ustedes hacen de no priorizar los recursos de la Generalitat nos hace que a todos los catalanes nos cueste más caro pagarle a las entidades sociales y a los proveedores de la Generalitat. Eso me parece mal cuando lo hace el Gobierno de España y cuando lo hacen ustedes, porque afecta por igual. Cuando ustedes recortan y mantienen chiringuitos, cuando ustedes cometen casos de corrupción, cuando ustedes no priorizan bien los recursos, cuando ustedes hacen eso, afectan tanto a los catalanes que son independentistas y los catalanes que no son independentistas. Y usted decía que yo me erigía como la heredera del catalanismo. Yo no he dicho en ningún momento ni heredera ni catalanismo. O sea, yo sé que he hecho la intervención en buen tono, pero que eso no dificulte el que me escuche. A ver si se va a quedar usted solo con el tono y no entra al contenido. Yo lo que he dicho es que nosotros en el Congreso de los Diputados estamos exigiendo a los viejos partidos reivindicaciones que son históricas de los catalanes. Y le puedo repetir otras muchas, como la dación en pago, que ustedes votaron en contra aquí en el Parlamento hace ya años. Pues ahora es la primera vez que el Partido Popular reconoce que se ha equivocado y que la tiene que incorporar en su acuerdo de gobierno. Todas esas cosas son buenas para todos los catalanes. Y sí, a mí me preocupan también los independentistas, señor Puigdemont. Se lo reconozco. Yo creo que a usted no le preocupa mucho los que no lo son, pero a mí sí que me preocupan los independentistas, porque considero que tienen los mismos problemas, los mismos que los que no lo somos. Y porque considero que van a ver frustradas sus expectativas que usted ha generado de una manera absolutamente irresponsable. Y claro que me preocupo por ellos. Porque cuando uno aspira a ser presidente de la Generalitat, se tiene que preocupar por todos los ciudadanos, no solo por los que les votan a ellos. Y le diré una cosa. Hay muchas personas que de corazón querrían vivir en una Cataluña independiente. Hay muchas personas que no tienen que envidiarle nada a ustedes, ni a usted, en estima a Cataluña, pero que saben que lo que usted está proponiendo es una auténtica barbaridad. Por tanto, cuando piense en los independentistas, también piense en aquellos que les gustaría vivir en una Cataluña independiente, pero que se les ponen los pelos de punta viendo lo que usted está diciendo y lo que usted está haciendo. Y, en definitiva, yo creo que hay diferentes alternativas en Cataluña en estos momentos. Mientras ustedes quieren asimismo imponerse, según algún diputado, mentalidad de conflicto, nosotros queremos mentalidad de acuerdo. Y lo hemos demostrado en otras partes de España. Mientras ustedes quieren saltarse las leyes, nosotros queremos reformarlas. Mientras ustedes piensan que la Constitución es papel mojado, nosotros queremos reformarla y cambiarla y adecuarla al siglo XXI. Mientras ustedes quieren seguir asfixiando impuestos, nosotros queremos bajarlos. Mientras ustedes quieren desconectar Cataluña, nosotros queremos conectarla más y mejor con el resto de Europa y con el resto de España. Y, en definitiva, mientras ustedes en el grupo mixto del Congreso solo hablan de referéndum, nosotros queremos ser influyentes para que las reivindicaciones de los catalanes sean una exigencia del nuevo Gobierno de España. Nosotros no queremos sacar a los catalanes de España y de la Unión Europea. Nosotros queremos reformar España y reformar también en un futuro una Unión Europea para que sea más justa y se adecúe al siglo XXI. Muchísimas gracias. Gracias, señora Arrimadas.